Konrad Kurz, el acechante nocturno, por Guy Haley. Capítulo 3. La confesión de un monstruo. A pesar del frío de la sala de audiencias de Kurz, ésta apestaba a estómagos abiertos. El olor se negaba a dispersarse. A Kurz no le importaba. El olor de la muerte no podía disgustarle de ningún modo. No me gustó estar en el ataúd, continuó Kurz. Sanguinius me encerró en él y lo lanzó por la esclusa de aire después de nuestro pequeño paseo por Davin. ¡Qué ingrato! Sin mí, él, el león y Gilliman nunca habrían acabado con la tormenta de ruina. Nunca habrían llegado a Terra. Se podría decir que Horus está muerto por mi culpa, gritó de repente enfadado. Sisió a través de sus apretados y afilados dientes. ¿Recibí alguna gratitud? Ninguno en absoluto. Ninguno de ellos ha dicho nunca nada bueno de mí. Movió la cabeza de un lado a otro de forma agresiva. Incluso durante tu vanagloriosa cruzada, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con mis métodos, pese a que muy a menudo daban la victoria más rápida y con menos derramamiento de sangre que sus propias y favoritas formas de hacer la guerra. Preferían que millones de personas murieran a causa de las llamadas bombas civilizadas y de las invasiones a gran escala que a los cuchillos del asesino torturasen a unos pocos cientos. Incluso cuando el dolor de unos pocos compraba la vida de muchos, me condenaron y trataron de encadenarme ante tu trono. Kurz saltó y clavó un dedo repentinamente en la grotesca escultura que había hecho. Y tú no fuiste mucho mejor al no decir nada en mi defensa. Tú me hiciste así, me hiciste ser el miedo en la oscuridad, me hiciste para aterrorizar los corazones de los mortales, me hiciste para ser un instrumento del control, para forzar la capitulación. Te creíste muy listo, padre. ¿Por qué no me explicaste que lo que estaba haciendo suponía que debía ser? ¿Por qué no les dijiste que lo aprobabas? Seguía sin haber respuesta. Kurz caminó de un lado a otro. No eras tan inteligente después de todo. Míranos ahora. Estás muerto, mientras que yo, el no amado, el espantoso y malvado Konrad Kurz, sigo vivo. Moriré antes de que acabe la noche, de la manera en que fue ordenado. ¿Tú la tenías? ¿Tenías mi certeza o te aferrabas a la creencia de tu libre albedrío y elegiste dejar que Horus te destripara? Se rió de forma sombría. ¿Viste venir eso, oh gran y maravilloso emperador? Su alegría se hundió como la sangre en la arena. ¿Lo hiciste? Me pregunto, ¿podrías ver cómo acababan todos mis hermanos, como yo lo hacía? Viste a Dorn despedazado, a Sanguinius muerto, a la Gorgona decapitada por su hermano más querido. Si lo hiciste, eres un monstruo mucho peor que yo. Le dio la cabeza al no oír nada, frunzó el ceño. Tú me hiciste así, maestro de la humanidad. Otro de tus estúpidos errores de cálculo. Podrías haberme hecho despiadado, pero en cambio me hiciste malvado. Todos tus planes son tan grandiosos, nunca sutiles. Se dejó caer en sus piernas. No sé cuándo me di cuenta de que era un monstruo, susurró Kurz. Pero recuerdo el momento en el que pensé que podría serlo. Pobre, sucio y sangriento Kurz. ¿Qué otra opción tenía? Un villano de pies a cabeza, creado para hacer justicia, condenado para siempre a morir por sus crímenes. Los ventiladores del reciclador vomitaron una columna de aire apestoso en la interminable noche de Nostramo. Las hojas giraban sin descanso sobre chirriantes cojines, succionando la fétida atmósfera en los niveles más profundos de la colmena de Nostramus Quintus.
El calor reutilizado elevaba la temperatura del apartamento a niveles insoportables y llenaba el interior de sus paredes con el espeso olor de los vestíbulos superpoblados y los cuerpos sudorosos de los centros de recuperación que funcionaban mal, y el agua viciada. Pero por encima de todo eso era el olor de basura lo que lo ahogaba. Ese olor intenso y cobrizo que se te llenaba la boca y era tan parecido al olor de la sangre podrida. Nunca se quitaba de sus ropas ni de su pelo. Ese olor era uno de la lista de cosas que Talishma no echaría de menos. Ella se iba, y lo iba a hacer con su mejor vestido. El cuerpo de Arhash se lo habían llevado de su lado para reciclarlo. Todo lo que quedaba de él, de su vida juntos, eran unos pocos efectos personales. Ella había, ella había puesto el mejor traje de Arhash en la cama. Pensó que podría ser simbólico y que le ayudaría, pero no fue así, debido a que las ropas creaban un contorno hueco que distaba parecerse de la forma de un hombre. Era lo mejor que podía hacer. Los rasgos del rostro de él aparecían borrosos en su mente. Las pocas fotos que tenía no capturaron el aspecto que él había tenido en vida. O tal vez sí lo hacían y ella ya lo estaban olvidando. Los ventiladores seguían rugiendo. El apartamento de una sola habitación tenía una única ventana. Hacía demasiado calor en el verano como para mantenerla cerrada. El ruido de los ventiladores demacraba su mundo. Un muro de sonido y olor que borraba la ciudad más allá. Las luces de la cúspide más cercana formaban una resplandeciente corriente de color que centellaba a través del aire caliente. El chirrido de los motores de los vehículos y el gemido de las bocinas en la calle del desfiladero añadían una segunda nota al sonido de las aspas de los ventiladores. Desde que recordaba esos sonidos, siempre había delimitado su mundo. Se giró lentamente y se fijó en todos los pequeños detalles de su pequeño cuarto. La puerta plegable, rota, que conducía a un pequeño hablatorio, el incómodo espacio de la cocina, bloqueado por la entrada, la silla y el cofre, que no eran los únicos muebles de la habitación, aparte de la cama. La cama. No podía mirarla. La cama donde había pasado muchas noches con Arhash, contenta a pesar del sonido de los ventiladores y de su asfixiante hedor. El único lugar donde había sido feliz o segura. La cama que ahora solo esperaba del cuerpo de ella, donde las ropas de su marido muerto descansaban vacías. A los ventiladores eso no les importaba. No podía soportarlo. Se tapó los oídos y sofocó un grito. Era gracioso, dado que pretendía ser que no quisiera gritar. Los gritos traían problemas. Ansiaba un poco de dignidad al final. Sollozaba en silencio. La saliva bajaba de su boca y cerraba los ojos con tanta fuerza que estos se desvanecían. Su cara estaba hinchada. Nunca se veía bien cuando lloraba. Arhash siempre le decía eso, burlándose de sus lágrimas. Una sonrisa intentó aparecer ante el recuerdo, pero se ahogó ante la dura competencia con el dolor. No oyó la puerta. No escuchó cómo el corte realizado por unos dedos como cuchillas rompió todas y cada una de las cerraduras con un chasquido metálico. Habían robado su apartamento en múltiples ocasiones, motivo por el cual tenía muchas cerraduras. La puerta tenía marcas de violencia que había sufrido, patadas, golpes y destrozos causados por gatos hidráulicos. Esta entrada furtiva fue suave comparada con las botas que habían atravesado los paneles o los sopletes que habían reducido su primera cerradura a un charco de metal. La entrada se realizó con respeto a los ocupantes, pues el intruso no deseaba infligir más daños de los estrictamente necesarios. Ella seguía llorando, y no vio cómo el intruso se inclinó 2 veces para hacer pasar su cadavérico cuerpo y se quedó de pie como un corpulento sauce, cuya inhumana cabeza rozaba en el techo. Pero ella lo olió. Su penetrante olor superó al del horrible olor del reciclador de aire.
un fuerte olor que le recordaba la muerte. Los sollozos se apagaron. Respiró con dificultad. Se quitó las manos de los oídos y se giró para mirar a la criatura que había entrado en su santuario. Mantuvo los ojos cerrados durante varios segundos, escuchando su respiración, silenciosa pero audible sobre las atronadoras aspas de las que dependían cientos de vidas. Acechante nocturno, nombró abriendo los ojos mientras pronunciaba las palabras. He venido por ti, le informó el acechante nocturno. Su cuerpo estaba envuelto en trapos negros, cosidos con las ropas de una docena de cadáveres saqueados. Ningún sastre nostramo se atrevería a vestir a semejante pesadilla. ¿Por qué? Preguntó ella. Estaba demasiado cansada como para sentir miedo. La situación era surrealista. No he hecho nada malo. He vivido toda mi vida lo mejor que he podido. ¿No has soñado con las afueras de la ciudad? Todo mundo ha soñado con las afueras de la ciudad, respondió con voz suave pero desafiante. Traté de convertirme en alguien que pudiera ir allí. Fracasé, pero no hice nada malo al intentarlo. Nunca he hecho daño a nadie, ni he querido hacerlo. He sufrido la vida aquí sin quejarme. ¿Por qué estás aquí? Los ojos del acechante nocturno brillaron. El cómo has decidido vivir tu vida no es de mi incumbencia. Lo es el cómo has decidido morir, y la manera que has elegido es un crimen. Dio un paso hacia adelante, hacia ella. Hubo lugares en los que antiguamente había leyes contra el suicidio, le explicó. A los suicidas se les enterraba sin ceremonia alguna, caídos en desgracia, y los que lo intentaban a menudo eran ejecutados. Pero quiero morir, susurró ella, no de la forma en la que acabaré contigo. Lo que te voy a hacer te hará desear haber optado por vivir. Voy a hacerte tanto daño como sea posible. ¿Por qué? Aquí no hay tabúes en contra de quitarse la vida, contestó el acechante nocturno. Muchos lo hacen. Este no es un mundo feliz, pero puede ser mejor. Al matarte, tomas la salida fácil, animas a que otros a hacer lo mismo. Podrías pensar que te sumas a una estadística, pero tu suicidio es mucho más que eso. Cada suicidio contribuye a la putrefacción que debilita tu cultura. Toda vida abandonada es una señal de que el cambio nunca se podrá efectuar. Tiras tu existencia a la basura y al hacerlo disminuyes el valor de la humanidad. Alargó la mano y la pasó suavemente una desgarrada uña por la cara. Voy a salvarte. Voy a salvarlos a todos. La gente de este mundo se elevará por encima de la tapa de las bestias. Haré que lo hagan. Si tengo que bañarme en la sangre de todos vosotros para que eso suceda, que así sea. La justicia es mi propósito. La única ruta hacia la justicia total es el miedo. Sin miedo no puede haber orden. Sufrirás ahora para alimentar ese miedo, para que muchos otros vivan y esta sociedad en decadencia tome el lento camino de la salvación. Sacó un cuchillo largo del que había hecho él mismo. Era horrible. Era la espada de un asesino. Pero con ella podía obtener las agonías más insoportables. ¡Espera!, rogó ella. La espada sisió por el aire. Ni lo intentes, le aconsejó. Suplicas por algo a lo que ya has renunciado. El primer corte separó la piel de su brazo, desde el hombro hasta la punta del dedo meñique, no más profunda que la dermis, pues Kurz no quería que su piel se desgarrara cuando la arrancara de su cuerpo vivo. Fue un movimiento tan rápido y la espada estaba tan afilada que Talishma no lo sintió. Su incrédulo y primer grito de dolor solo llegó cuando la sangre golpeó el suelo. Ella agarró su brazo con una mano, desesperada
desesperadamente inadecuada para la tarea de cerrar la herida. Empezó a llorar de nuevo, esta vez por miedo y dolor. Kurt sonrió. Ya no deseas morir, me doy cuenta. Es una lástima, pero hay que hacerlo. Avanzó hacia ella. Siente alegría porque tu muerte traerá justicia a este mundo. Siente alegría porque traigo orden. Volvió a cortar. Esta vez sí gritó. Una cálida y húmeda gota de color rojo salpicó la mejilla de Kurz. Este luchó contra la necesidad de lamerla, debido a que debía estar sobrio y serio. Te aseguro que no disfruto en absoluto de esto. Los corazones de Kurz se aceleraron ante la mentira. Kurz se quedó en silencio. Pretendía que la historia fuera una prueba contra su padre, pero se dio cuenta de que no le gustaba el recuerdo. Le molestaba el pensamiento de que sus acciones en el apartamento no estaban dictadas por ningún tipo de inevitabilidad, sino por el impulso de su necesidad de dejar que la sangre se derramara. Recordaba claramente el encuentro. Le había mentido a la mujer. Disfrutó de su propósito, siempre lo hacía. Actuó como lo hizo porque tenía que hacerlo o porque quería hacerlo. Kurz se sacudió. ¿No podía pensar siempre así? ¿Había existido siempre la duda en el fondo de su mente antes de que Sanguinius intentara decirle lo contrario? Su hermano, el ángel, maldecido como él de poder ver el futuro, pero tan puro, tan noble, tan convencido de que el curso de los acontecimientos se podría cambiar. Tan muerto, dijo con una risa tan nerviosa. Pero la risa era amarga y estaba teñida con la pérdida. Si tan solo hubiera tenido la fuerza suficiente, ¿podría haber sido como el ángel? Una vez Kurz le había dicho lo mismo a su hermano, que todo lo que los separaba fue la casualidad de los planetas sobre los que fueron arrojados, pero la duda le atormentaba. ¿Había terminado en Baal Secundus a un demonio del desierto profundo? ¿Había disfrutado Nostramo a un salvador angelical? No. Kurz agitó la cabeza. Habría muerto destripado, cegado con las alas desplumadas. No podría haber sobrevivido como yo lo hice. Tu hermano Gilliman decía que la justicia no era suficiente. Kurz se puso con alerta, miró alrededor. El pensamiento no era suyo, pero hasta donde podía ver no provenía de ninguna fuente externa. La misericordia es completamente necesaria. La justicia, continuó el pensamiento, sin piedad. La justicia es dura y cruel, amoral. La justicia es dura y cruel, y yo soy duro y cruel, gruñó acusando a la figura. Es lo que soy. No puedo ser de otra manera. ¿Es eso realmente cierto? Kurz miró fijamente la figura. No podía decir si la voz era suya o si la figura había hablado. Se puso de mal humor. Sus convicciones no las había atenuado la insistencia del ángel en la mutabilidad del destino, sino que las había socavado. Las palabras del ángel le afligieron de nuevo. La misericordia es un lujo, murmuró Kurz para sí mismo. La justicia debe ser inflexible. La justicia es necesaria para la ley, explicó lamentándose. Los humanos son bestias, incapaces de seguir las leyes. Tratan de subvertir sus propias leyes a cada paso, de alejarse de las restricciones que imponen a los demás. Los individuos mienten o se escabullen, convencidos de que ellos y solo ellos son especiales, y que las reglas deben de regir a todos los demás menos a ellos mismos. Necesitan el miedo para obedecer. Necesitan que les enseñen lecciones de dolor para aprender que todos son responsables. ¡Todos ellos! Gritó. Sobre su hombro tembló. Lo hizo sacudir su andajosa capa. No puede haber justicia sin miedo. No puede haber miedo sin sufrimiento. Continuó.
Se abstuvo de exponer sus dudas a su padre, pues estaba allí para hacer lo contrario. Pero cuando más intentaba convencer la figura de su rectitud, más le roía la duda, y eso le enfurecía. Se suponía que esto iba a ser su discurso de despedida. El azar rompió el hilo de sus pensamientos antes de que estos volvieran. Un esclavo se dirigía a la cámara. Kurz escuchó sus vacilantes pasos antes de lo que hubiera podido hacer un hombre mortal. Eran tan claros para él como lo podría ser una marcha de artillería, pese a que estaban amortiguados por las plumas que habían sido los mosaicos de dientes humanos en el final del pasillo detrás de las puertas. Venía solo. El pasillo era largo, pero no lo suficiente como para que los sentidos prenaturales de Kurz no pudieran oír todo lo que ocurría en su interior. Sus hijos bastardos ni siquiera habían escoltado a su mensajero hasta la entrada. ¡Cobardes! Al instante sonó un tembloroso golpeteo. La puerta era pesada, hecha de hueso unido a nivel molecular. El trabajo había sido meticuloso y muy entretenido de ver. Una banda de miserables artesanos de los que se aseguraron por lo menos uno de ellos sobreviviera, limpiaron y moldearon y colocaron los huesos para que los soldaran sus compañeros. Cuando se agotaban los suministros, se elegía a uno de ellos por sorteo y se le desmembraba vivo frente a los demás. Después sus huesos servían, se limpiaban y se les pasaban por los demás para que continuaran el trabajo. Kurz salivó ante el recuerdo del olor, del miedo que rezumbaba. Al último se le había enviado de vuelta a las cavernas de los esclavos, recompensado con marcas en la piel y la mente rota, aunque no lo suficiente como para no poder transmitir nuevos sermones acerca de la maldad de la humanidad a los demás. Así difundió el Evangelio Kurz. ¡Entra!, gruñó el acechante nocturno. La puerta se abrió silenciosamente hasta que se enganchó en un trozo de carne perteneciente a un muslo y quedó atascada con el suave chapoteo. Entró una pequeña luz. Tras ella, un hombre humano, que llevaba una única vela, pasó arrastrándose por el inmenso marco de la puerta, como un niño perdido en el castillo de un ogro. Colocó la vela cuidadosamente a un lado y se arrojó boca abajo en el suelo, tan aterrorizado que tuvo que tragar 3 veces antes de poder hablar. Mi señor, los capitanes de la 8ª Legión desean saber cuándo saldréis de vuestra habitación. Es tarde y la hora señalada se acerca. Desean hablar con usted y disuadirlo de seguir su curso, si es que les da la oportunidad. El acechante nocturno imaginó cómo le debía de parecer al mortal la habitación, con el hedor achamuscado, las pilas de miembros desollados, la figura soldada mediante sangre congelada al trono, y lo más petrificante de todo, el propio acechante nocturno. En las cuchillas sobre restos de los hombres y cuyas retinas relucían como plata por la luz de las velas. Miró fijamente al hombre hasta que éste se avergonzó. Esas no son tus palabras, advirtió Kurz. No, mi señor. Kurz escuchó durante un instante el ratonil latido del corazón del esclavo, que estaba temblando de arriba a abajo. Mírame, le ordenó Kurz. Sacudiéndose violentamente, el esclavo obedeció. ¿Tienes miedo, hombrecito?, le preguntó Kurz. El esclavo asintió. Por supuesto que estaba asustado. El hombre exudaba terror por todos sus poros, y éste atravesaba el pesado y sangriento olor de la habitación. Mis hijos también están asustados, por eso te enviaron a ti, y no conocerán el miedo, dijo burlonamente. Es enormemente divertido. La caída de mi legión ya es completa. No son dignos de mi desprecio. Me avergüenzo de mis hijos, esclavo,
y te pido disculpas por su cobardía sinceramente. Puso sus manos sobre el corazón. Diles lo que yo dije. Diles que si cualquiera de ellos te pone un dedo encima, responderá ante mí. Dile a Sevatar que transmita a los demás mi enojo por la naturaleza de esta interrupción. Él sabrá cómo hacerlo llegar debidamente. Rodarán cabezas. ¿Sevatar? El hombre levantó la vista confuso. No conocía a ese hombre. Sí, Sevatar, mi primer capitán. Kurz se inclinó aún más. Oh, valiente y pobre hombre, dijo con simpatía. ¿Cómo has podido olvidar a tu señor, mi mejor hijo? Ahora vete, diles que pongan más rectas las espinas dorsales, o les arrancaré las que tienen. ¿Puedo irme? Preguntó el esclavo. Por supuesto que puedes irte, aseguró Kurz. Se rió con una risa cuyo tono fue aumentando hasta alcanzar la histeria. El esclavo se estremeció. Ve con ellos, ve. Kurz lo ahuyentó jocosamente. Sin creer en su suerte, el esclavo se inclinó varias veces mientras se dirigía hacia la puerta, sin pisar los relucientes restos que ensuciaban el suelo de la cámara. Espera, le pidió Kurz, avanzando a cuatro patas hasta los pies del títere de su padre. De su boca salió una lengua de lagarto y la pasó por encima de los dientes del lagarto. Una gota de sangre botó de la punta cuando acarició el borde, tan afilado como el trozo de sílex. Kurz se la tragó distraídamente. Hay algo que puedes hacer por mí antes de irte.